Dios desea un constante crecimiento en cada uno de nosotros. Así como los hijos crecen, Dios también quiere que crezcamos. Dios no nos concibe todo el tiempo así chiquitos, ¿no? A una sola edad, sino quiere ver que vayamos madurando, que vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Y tú sabes que Pablo fue un instrumento que Dios utilizó para predicar. Pablo fue un instrumento que Dios utilizó para estar visitando iglesias, para plantar iglesias y que estas iglesias fueran fortalecidas en lo espiritual. Y dentro de sus oraciones, de las oraciones de Pablo, eran había más, pero te voy a mencionar tres características de las oraciones o de la oración que hacía Pablo, principalmente hacia la iglesia hacia los Efesios y hacia los Colosenses. Y era, número uno, que crecieran, que tuvieran un crecimiento espiritual, ¿sí? Pablo deseaba que siguieran creciendo, que siguieran madurando en lo espiritual. Número dos, Pablo también oraba por comprensión espiritual, para que pudieran entender, comprender cuando Dios estaba hablando, cuando eran o cuando estaba hablando nuestros pensamientos. Dios deseaba, o bueno, más bien Pablo deseaba que la iglesia tuviera una comprensión espiritual acerca de lo que Dios estaba hablando, acerca de lo que Dios estaba trayendo como revelación. Y número tres, Pablo también oraba para que tuvieran sabiduría espiritual. Y precisamente es el tema que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? El de la sabiduría espiritual. Y le puse por título, los hechos hablan más que mil palabras, o los hechos hablan más que las palabras. ¿Has escuchado ese dicho? ¿Sí o no? Bueno, pues ahorita vamos a ver por qué. Y tiene mucha razón este dicho. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 18. Y aquí es una de las citas que te acabo de mencionar, donde Pablo ora. Aquí ora específicamente por la iglesia que está en Éfeso y ora por sabiduría espiritual para esa iglesia. Y Dios también nos va a hablar y quiere que nosotros seamos sabios espiritualmente. Mira, versículo 15 del capítulo 1 de Efesios dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Que constantemente estaba orando Pablo por los Efesios. Versículo 17. ¿Qué era lo que le pedía a Dios? ¿O por qué oraba por los Efesios? Dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ¿qué? Sabiduría. O en la versión Reina Valera dice espíritu de sabiduría. ¿Sí? Un espíritu de sabiduría que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. La sabiduría espiritual o la percepción nos van a permitir crecer en el conocimiento de Dios. Nos van a permitir avivar nuestra vida espiritual. Versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quien son su rica y gloriosa herencia. Entonces aquí vemos que Pablo está orando, está intercediendo por los efesios para que ellos tengan una sabiduría espiritual y una percepción acerca también del mundo espiritual, porque pues vivimos en un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual. Y Dios desea que crezcamos, que conozcamos más acerca de ello. Pero vamos a definir qué es la sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es sabiduría? Mira, la sabiduría es muy diferente la sabiduría al conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? No lo dice aquí la definición. Mira, dice, la sabiduría dice es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Es decir, nosotros no es lo mismo la sabiduría
que el conocimiento. ¿Dónde adquirimos el conocimiento? Bueno, pues a lo mejor a través de lo que se ha estudiado, de lo que leemos o de la propia experiencia, ¿no? A veces las personas saben muchísimo, saben aún más que una persona que ha estudiado posiblemente, ¿sí? Entonces, pero eso es conocimiento. Y la sabiduría, a diferencia del conocimiento, es lo que va a abarcar todo en conjunto. Y también nos va a dar la capacidad, la sabiduría, de aplicar todos esos conocimientos, todo lo que tú has aprendido en los libros, todo lo que tú has aprendido en la Biblia, todo lo que tú has leído, todo lo que has visto, tu propia experiencia, para que todo ese conjunto de conocimientos, todo eso que has absorbido como esponjita, lo apliquemos, lo podemos aplicar a la vida diaria. Esa es la sabiduría. A veces creemos que cuando se refiere a sabiduría espiritual, solamente va a ser en la iglesia, a lo mejor solamente va a ser para aconsejar, o solamente va a ser cuando estoy leyendo, cuando estoy meditando en la palabra. No, o sea, la sabiduría espiritual, o sea, es más allá de solamente cuando nosotros estamos en la iglesia o cuando estamos dando un consejo. Abarca, es más allá. ¿Por qué? Porque abarca toda nuestra vida, abarca todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, y es aplicable a la escuela, si tú estás estudiando, es aplicable a tu familia, es aplicable a tu trabajo, a tu empresa, es aplicable a todo, o sea, la podemos aplicar a nuestro día a día. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos, que crezcamos en esa sabiduría y que no creamos que solamente la sabiduría de Dios la vamos a utilizar nada más a lo mejor los domingos, ¿no? Nada más cuando venimos a la iglesia o cuando alguien te habla por teléfono y te pide algún consejo, que ores por él. No, o sea, se aplica día a día, cada día, cada semana aplicamos esta sabiduría. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de sabiduría. Hay tres, bueno, aquí anoté tres tipos de sabiduría. La primera sabiduría pues es la del mundo, ¿sí? La que adquirimos por conocimiento, la que adquirimos cuando vamos a la escuela, la que adquieres cuando estás leyendo algún libro o te estás documentando, estás viendo algún video, algún audiolibro. O estás escuchando, vas en el auto y escuchas ahí lo que están diciendo los comentaristas en el radio y las noticias. Bueno, vamos adquiriendo esa sabiduría. Y también hay otra sabiduría. Es una sabiduría maligna, es una sabiduría que proviene de Satanás. Esa sabiduría pues es la que inspira a los hombres a lo diabólico, a lo mejor a la fabricación de drogas, a la extorsión. Es esa sabiduría que le da ahorita, que le dio a las personas para, a lo mejor a los montachoques, ¿no? Que una nueva modalidad de extorsión en donde se te cierran, se frenan de repente y tú les pegas y se bajan así unos cuatro tipos a intimidarte y pidiéndote dinero. O sea, es una sabiduría diabólica que el enemigo les ha inspirado. Es una sabiduría que va a buscar la muerte, la destrucción de las demás personas. Por ejemplo, Hitler. Él tenía una sabiduría, o sea, diabólica. Él estaba en contra del pueblo judío y bueno, pues era inspirado por Satanás. Está ese tipo de sabiduría. Pero también tenemos la sabiduría de Dios, la que proviene de parte de Él. Y a veces, aquí quiero hacer un paréntesis, regresarme un poquito a la sabiduría del mundo. A veces, aunque la persona no conozca de Dios, también en ocasiones Dios va a inspirar, Dios va a traer esa inspiración a las personas, aunque no conozcan de Dios. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor alguien que está fabricando alguna vacuna, o a los que ahorita fabricaron las vacunas contra el COVID. A lo mejor esos científicos no conocen de Dios, pero de alguna manera, o sea, también Dios les inspira
¿Para qué? Para que a través de sus vacunas, a través del conocimiento que están ahí practicando, sus pruebas, la ciudadanía o el mundo pueda preservar la vida y la humanidad sea bendecida a través de estas vacunas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es un paréntesis. Y regresando a la sabiduría espiritual o a la sabiduría que es de Dios, es la sabiduría que nos da para poder actuar, ¿sí? Es la capacidad que Dios nos da para actuar en nuestro día a día. Te digo, la sabiduría de Dios no está limitada nada más a los domingos, a los fines de semana, sino la vamos a aplicar de lunes a domingo, o sea, toda la semana. Es esa sabiduría que Dios nos va a dar para tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones, ¿no es así? Ya sea la edad que tengas, tú tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones, pues, puede que seas bendecido a través de esas decisiones o que no, ¿sí? A lo mejor una decisión que tú tienes que tomar si estás joven y aún no te casas es ¿con quién te vas a casar? Es una decisión importante, ¿no? O los que van a pasar que salen de la preparatoria y ya viene la carrera, ¿no? La universidad. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a elegir? Es una decisión que debe de ser una decisión sabia. Pues Dios ahí te puede ayudar. O a lo mejor estás viendo cómo crecer, cómo hacer crecer tu negocio, tu empresa. Necesitas una sabiduría que proviene de Dios para tomar decisiones con respecto a tu empresa. ¿Qué estrategias de crecimiento, de desarrollo vas a poder desarrollar e implementar? ¿Qué visión le vas a transmitir ahí a las personas con las cuales estás colaborando o estás trabajando? Entonces, tomamos decisiones, pero Dios nos puede dar sabiduría, una sabiduría que viene de Él, que viene de su Espíritu Santo, para la toma de esas decisiones. Si nosotros tomamos o escogemos, más bien, tomamos decisiones basadas en la voluntad de Dios, ¿vamos a ser bendecidos o no vamos a ser bendecidos? Sí, ¿verdad? Es una decisión certera, es una decisión 100% confiable. Yo creo que tú has tomado decisiones que no has consultado a Dios. Yo también he tomado decisiones las cuales no he consultado a Dios y bueno, pues después nos damos ahí, como dice, golpes en la pared, ¿no? Porque, híjole, la regamos en esas decisiones. También necesitamos de la sabiduría espiritual para hablar en diferentes situaciones. Necesitamos a veces hablar, a lo mejor en defensa de nuestra fe. Tú tienes que hablar en defensa de la fe, defender tu fe. Si te dicen, bueno, ¿y por qué eres cristiano? ¿Y en qué está basada? ¿Dónde está el fundamento de tu fe? ¿Por qué crees en Jesús? A ver, ¿por qué crees que Jesús resucitó? Y pues tenemos que estar preparados para la defensa de nuestra fe. O a lo mejor te dicen en la escuela te pasan a exponer alguna presentación, en tu trabajo igual, a ver, vamos a exponer aquí el plan de ventas que tenemos para este mes. Bueno, pues en esas situaciones también Dios nos va a dar sabiduría para poder hablar a los diferentes tipos de público, a las diferentes personas. No le vamos a hablar de la misma manera, a lo mejor. Les voy a poner un ejemplo donde no actuamos con sabiduría. Imagínate que es tu hijo, tienes a tu hijo, viene y te pide algo, ¿sí? O que haya sacado una mala calificación en la escuela. Y una forma en la cual no actuamos con sabiduría es decirle, ¿por qué sacaste esta calificación? ¿Por qué reprobaste? Mira, eso eres un burro, tanto que me esfuerzo, tanto que voy a trabajar y mira, no me das los resultados. Esa es una acción o estamos hablando sin sabiduría. En cambio, si le decimos, mira, no sacaste una buena calificación, pero dime, ¿cómo te puedo ayudar o cómo podemos hacer para que subas de calificación? ¿Qué te parece? Y comenzamos a decirle, ¿qué te parece si tomas algunas clases para repasar lo que no le has entendido o a qué no le entiendes? Vamos a repasarlo, vamos a revisar. Son dos actitudes diferentes en las cuales en una actuamos con sabiduría y en la otra actuamos pues sin sabiduría. Entonces, pues necesitamos la sabiduría que proviene de Dios en todo el tiempo, para resolver problemas en casa, en el trabajo, en todo lugar.
necesitamos de esa sabiduría para resolver los problemas, ¿sí? En una ocasión, cuando estaba en el área de mantenimiento, le dábamos mantenimiento a un colegio cristiano. Y en esa ocasión había una fuga de aguas, de cuenta que la pared, esta que está aquí atrás, de aquí atrás salía agua, ¿sí? Y era un estacionamiento. Y el problema era que había una fuga de agua y esa escuela, el Colegio Tierra Nueva, está así en desnivel, en cerritos. Hay un nivel donde es la primaria, otro nivel donde es la secundaria, y otro nivel donde es la preparatoria. Entonces, el problema ahí era encontrar de dónde provenía esa fuga de agua, de dónde se estaba filtrando. No era agua de drenaje, era agua potable, era agua limpia. ¿Por qué? Porque no olía feo. Así supimos que era agua limpia. Entonces fuimos subiendo, pensamos que era del primer nivel de la primaria, y buscamos la fuga y no la encontrábamos, y duramos como 3 semanas buscando la fuga. Y en una ocasión había uno de los hermanos de mantenimiento, de los que trabajaban en el equipo, y me dice: hermano, me puse a orar y le pregunté al Señor dónde estaba la fuga, y ¿qué cree? Está en la preparatoria. Y yo: no, hermano, no, ahí no está. ¿Cómo usted cree que va a venir desde allá arriba? Era el último nivel. No, está en la secundaria. O sea, sigan buscando en la secundaria. Yo bien espiritual, ¿no? Y él pues dice: bueno, pues está bien, seguimos buscando. Y al siguiente día me quedé pensando y reflexionando y dije: pues Dios ha de estar hablando a través de él. Y ya pasó el siguiente día y le dije: bueno, a ver, revise ahí donde usted dice. Fue, revisó, y ¿qué creen? Ahí estaba la fuga de agua, ¿sí? Donde Dios le había mostrado. O sea, ahí, ¿por qué? Bueno, ahorita vamos a ver cómo él recibió esa sabiduría y esa revelación. Y así como este era un problema, el encontrar dónde está esa fuga de agua era un problema. Y así como este problema, tú te vas a encontrar en diferentes problemas y necesitas de la sabiduría de Dios para poder resolver esos problemas. Estemos o tengamos la edad que tengamos, siempre nos vamos a enfrentar a diferentes problemas, pero la sabiduría de Dios te va a ayudar a resolver esos problemas. También la sabiduría de Dios te va a ayudar a impedir el peligro, ya sea para ti o para tu familia. A lo mejor tú vas circulando en tu auto, a lo mejor son las 11, 12, no, vamos a poner las 12, 1 de la mañana, y está el alto, ¿no? A lo mejor ahí Dios te dice: pues sigue adelante, avanza, ¿sí? O sea, porque hay peligro. O a lo mejor tú vas caminando y Dios te dice: no cruces por esa calle. ¿Sabes qué? Vete hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque Dios te está advirtiendo de algún peligro. Pero eso proviene de parte de Dios. También la sabiduría de Dios te va a permitir alcanzar tus metas. Dios te va a dar sabiduría a lo mejor para que realices un plan financiero y puedas ahorrar, a lo mejor para que compres herramienta para tu negocio, para tu empresa que tienes. O a lo mejor un plan para que tú te vayas de vacaciones, o un plan para que compres tu casa, tu departamento. Pero Dios te va a dar esa sabiduría y esas estrategias para que puedas desarrollar ese plan y puedas alcanzar tus metas. Dios nos va a dar sabiduría para que aconsejemos también a nuestros hijos, a lo mejor a tus compañeros de trabajo, a tus amigos de la escuela. Dios nos va a dar esa sabiduría, y Dios quiere que adquiramos esa sabiduría. Es bueno el conocimiento, es bueno lo que aprendemos en la escuela, es bueno lo que estamos leyendo, pero también es importante la sabiduría que proviene de parte de Dios. Y mira, la sabiduría es notoria. Se va a notar se nota cuando una persona es sabia o no, ¿sí? Mira, Santiago 3, capítulo 13 al 16, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿qué dice? Demuéstrenlo, ¿sí? Demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría.
Versículo 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces aquí nos está diciendo que demostremos que la sabiduría se va a demostrar por nuestras acciones o por nuestros hechos. Pero también este versículo nos da algunas características de esa sabiduría que no proviene de Dios, donde hay jactancias, donde hay envidias, donde hay ambiciones, donde hay egoísmo, donde hay maldad. Toda esa sabiduría no procede de Él. Y la sabiduría va a ser notoria. Y es por eso que le pusimos el tema que los hechos hablan más que 1000 palabras. Nuestros hechos van a ser una voz más fuerte que la voz o que las palabras que puedan salir de nuestra boca. Nuestros hechos, nuestras acciones van a hablar por nosotros y van a demostrar si somos sabios o no, ¿sí? O tomamos decisiones equivocadas. A lo mejor una decisión sabia va a ser cuando vas conduciendo tu automóvil y de repente alguien se te cierra. Una decisión sabia es dejar que pase, dejar que te rebase. Es una decisión sabia. Una decisión incorrecta es a lo mejor el que le cierres, que comiences ahí a echarle pleito, echarle bronca y después se te vuelve a cerrar y tú te le cierras y al final ahí se chocan los carros, ¿no? Es una decisión que no es sabia. Ahí va a ser algo notorio, ¿no? Si el conductor fue sabio o no fue sabio. Y bueno, pues las acciones van a hablar más que las palabras o más que 1000 palabras, como dice el dicho. La sabiduría va a ser notorio. Algunas características, vamos a ver algunas características de la sabiduría espiritual. Mira, ahí puse esas imágenes. Y vienen en Santiago, te voy a leer el versículo de Santiago 3, 17 y 18, donde vienen las características. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, dice que es pura. ¿Sí? Ahí puse una imagen de pura para que te acuerdes. Cuando tú veas una botella de pura, te vas a acordar de la sabiduría. ¿Sí? Se te va a quedar grabado, vas a ver, y te vas a acordar de la predicación. Y te vas a acordar que la sabiduría es pura, ¿sí? que es limpia, que es una sabiduría que tiene buenas, que el fin son buenas acciones. ¿Sí? Dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, algunas características de la sabiduría espiritual es que va a estar acompañada de buenas acciones. ¿Sí? Va a estar acompañada de buenas acciones. Ahí ves la imagen de esas dos mujercitas que le están llevando una torta, un lunch a la persona que está ahí en la calle, ¿sí? O las maestras que le están dando su clase a los niños. Mira, y hablando de los niños, aquí van llegando cada uno de estos pequeñitos. Pasen con sus papás, por favor. Y aquí te quiero hacer otro paréntesis. A veces como iglesia no aprovechamos las fiestas que se celebran. A lo mejor la Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre. A veces no las aprovechamos. Y este próximo 30 de abril, ¿qué se celebra? Se celebra el Día del Niño, ¿no? De todos los niños que acaban de pasar. Y te voy a pedir que le des un fuerte aplauso a todos esos pequeñitos. Damos gracias a Dios por estos pequeños. Y sí, y queremos utilizar esta fecha. Para cada uno de esos pequeños estamos preparando, se les está preparando los servidores de niños, los voluntarios que están con los niños, les están preparando un regalo especial para la próxima semana, ¿sí? Para cuando vengas, tú tienes ya un regalo especial para ti, amiguito, ¿sí? Y como iglesia queremos aprovechar esta fecha y te queremos invitar. Mira, hemos preparado
una bolsa con dulces, casi es un kilo, yo creo que es un kilo de dulces. Pero estos dulces los vamos a regalar, pero no se los vamos a regalar a nuestros hijos, no se los vamos a llevar a nuestro sobrino, no se lo vas a llevar a tu sobrina, sino estos dulces vas a buscar a lo mejor dárselo a algún vecino o a algún amiguito de tus hijos. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que tú puedas hablarle a sus papás del amor de Dios, tú puedas orar a lo mejor por alguna necesidad que tiene y le das al niño este regalo y que lo repartan ahí entre todos sus hermanitos. Si tú quieres llevarte una bolsita de estas, te voy a pedir que levantes la mano y Ofe en este momento te va a hacer llegar una bolsita. A ver, ¿quién quiere llevarse una bolsita de dulces? Pero no va a ser para tu hijo, ¿eh? No va a ser para tu sobrino, para tu sobrina. Es para alguien más. Que tú se lo regales y que sea un pretexto solamente para que o puedas orar por esa familia, por esos hijos, por esos niños. Y que los invites. Sí, viene una calcomanía donde viene la dirección de aquí, de Cinépolis Lago de Guadalupe, el horario del servicio, que es a las 11 de la mañana, nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, para que podamos hablar del amor y que las personas conozcan a ese Dios que les ama y que les quiere. Entonces, si tú quieres llevarte una bolsa de estas, levanta tu mano y los voluntarios te la van a hacer llegar ahí a tu lugar, ¿sí? Hay bolsas suficientes. No solamente te puedes llevar una, te puedes llevar 2, 3, las que quieras, pero las tienes que repartir, ¿sí? Las vas a tener que repartir. Puede ser antes del 30 de abril o puede ser el 30 de abril para que las repartas y pues que las regales. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? Bueno. Ahí están las bolsitas. Y bueno, es una buena oportunidad para que tú hables, ¿sí? Del amor de Dios. Y eso nos va a llevar a depender de Dios. Él te va a poner las palabras, ¿no? Adecuadas y precisas para poder hablarle a esa persona del amor de Jesucristo. ¿Sale? Bueno, entonces Dios nos está invitando a crecer, a desarrollarnos en lo espiritual. Pero ¿cómo podemos tener esa sabiduría espiritual? Bueno, de dos formas. Número uno, pidiéndola, ¿sí? ¿A quién se la vamos a pedir? ¿Quién posee la sabiduría? ¿Quién es el autor de la sabiduría? Dios, ¿sí? Entonces tenemos que pedírsela a Él, tenemos que pedírsela al que la posee, al que la tiene. Santiago 1:5 dice, si necesita sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá hasta ahí, ¿sí? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. ¿Tú quieres sabiduría? ¿Quieres sabiduría espiritual? Pídesela a Dios. ¿Sí? Y Él no te la va a negar, Él no va a decir, no, es mía, no, al contrario, te va a dar de su espíritu, de sabiduría, ¿sí? Que la necesitamos en nuestro diario vivir. Y número dos, la segunda forma en la cual nos hacemos sabios es acercándonos a Él. Acercándonos a Él es que nos llenamos de Él, nos impregnamos de su presencia al estar leyendo, al estar adorándole, al estar orando. Dios va derramando de su sabiduría en cada uno de nosotros. Entonces son dos formas en las cuales podemos adquirir esa sabiduría. Número uno, pidiéndosela, y número dos, acercándonos a Dios. ¿Por qué crees que Daniel tenía esa facilidad para interpretar las visiones o los sueños? ¿Sí? O José. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo con Dios. ¿O por qué Nehemías ya tenía una visión de la reconstrucción de Jerusalén y sabía todo lo que iba a necesitar, la madera, los permisos, cuánto tiempo se iba a tardar, el tiempo para edificar los muros, el tiempo para edificar las puertas? ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con Dios. Y de la misma forma, o sea, al acercarte tú a Dios, al avivar tu vida espiritual,
Dios te va a llenar de esa sabiduría espiritual para que no actuemos sin sabiduría. También, ¿cuál es el propósito de los proverbios? ¿Cuál es ahí en Proverbios 1:1? Al principio nos dice, ¿cuál es el propósito de los proverbios? Si tú quieres ser sabio también, lee los proverbios. Pero no solamente los leas, tenemos que aplicar las enseñanzas que vienen en el libro de Proverbios a nuestra vida y poder actuar como dice ahí. Mira, te voy a leer Proverbios 1:1, dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿Quieres una vida disciplinada? ¿Quieres una vida exitosa? Pues aplica proverbios a tu vida. Dice, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Quieres inteligencia? ¿Quieres discernimiento? Aplica los proverbios. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos proverbios, pero no solamente los leemos, los aplicamos a nuestra vida, eso nos va a dar sabiduría, vamos a poder adquirir sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿tú quieres ser sabio? ¿Quieres tomar decisiones que te favorezcan? ¿Quieres tener una vida exitosa? ¿Quieres aplicar esta sabiduría que proviene de Dios a tu día a día, que te ayude a resolver problemas, que te ayude a dar un consejo a tus hijos, que te ayude a hablar a lo mejor en diferentes plataformas, en diferentes tipos de público, cuando estás exponiendo, cuando estás con tus compañeros, cuando estás haciendo una presentación en tu trabajo? Necesitamos de esa sabiduría que proviene de Dios. Y si tú la quieres, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice ahí en Santiago 1:5, pedírsela. ¿Sí? Pues vamos a pedírsela. Si tú quieres pedirle sabiduría a Dios, pues te voy a invitar a que te pongas en pie. ¿Sí? A ver, la siguiente presentación, por favor. ¿Sí? Dios es lo que nos invita a crecer en la sabiduría espiritual. Si tú quieres sabiduría, ponte en pie. Ponte en pie. En la manera que nosotros nos acerquemos a Dios, vamos a ser sabios. Si no nos acercamos a Él, pues no vamos a recibir sabiduría, vamos a estar igual. ¿Sí? Entonces necesitamos esa sabiduría que proviene de Él. Te digo, es bueno el conocimiento, es bueno lo que tú estás aprendiendo, es bueno lo que recibes y que te ayudan en tu día a día, pero también es importante la sabiduría que proviene de papá, la sabiduría que proviene de Dios. Levanta tus manos y dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Papá, y en el nombre de Jesús, aquí estamos como iglesia y oramos para que tú derrames un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Revélanos más de tu amor, revélanos más de Jesús, revélanos más del Espíritu Santo, revélanos más de ti, más de tu amor. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de esa sabiduría para nuestro día a día, para tomar decisiones sabias, decisiones que nos eviten dolores de cabeza, decisiones que después nos arrepintamos. Necesitamos tomar decisiones sabias, necesitamos de tu sabiduría para resolver problemas en casa, necesitamos de tu sabiduría para hablar con prudencia, para hablar palabras que edifiquen, que animan y no palabras que lastimen y que hieran el corazón de los hijos o el corazón de los padres. Danos esa de tu sabiduría, Señor. Gracias porque tú derramas de ese espíritu
ese espíritu de sabiduría y de revelación. Tú eres el que concede de esa sabiduría, porque dice tu palabra que de tu boca proviene el saber y el entendimiento. Gracias. Recibimos de ti. Gracias por el crecimiento espiritual que tú estás trayendo a nuestras vidas. Que se ha quitado todo obstáculo, que se ha quitado todo aquello que impide el que nosotros crezcamos, el que nosotros maduremos espiritualmente. Aviva nuestros corazones, aviva nuestra vida espiritual. Avívala, Señor, enciéndela. Así como cuando se enciende una fogata, Señor, que viene el aire y aviva esos carbones que apenas están en brasas y después se sopla a esos carbones y se enciende. De la misma manera, Señor, oramos para que nuestra vida espiritual sea avivada. Que tu Espíritu Santo venga a encender ese fuego y esa pasión por ti, por tu palabra, por conocerte, por estar contigo, Dios. Que amemos más tu presencia que el Netflix o que las series. Que amemos más tu presencia que estar viendo el fútbol o las telenovelas. Que amemos más tu presencia que estar haciendo otras cosas, Señor, que no convienen o que no edifican a nuestra vida. Haznos sabios para guardar un equilibrio. Gracias por lo que tú estás haciendo y haces en nuestras vidas. Gracias por esa sabiduría que nos das para evitar el peligro, para que alcancemos nuestras metas, para que se alcancen los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te doy.